voy a predicarles sobre Felipe y su proceso. Porque como en todo, hay un proceso, y no digamos en el ministerio, porque es lo que voy a enfocar, precisamente el ministerio de Felipe, su vida cristiana, eh, como quisiera... como quisiera tener muchos más datos de Felipe, pero solo tengo 3 en la Biblia y posiblemente si uno estudia otros libros puede hallar muchos datos sobre su biografía. Pero en la Biblia solo se menciona en Juan 14, en Hechos 6, en Hechos 8 y en Hechos 21. Así que vamos a sacarle alguno ahí, algo beneficioso para nosotros también. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de San Juan y en el versículo 8. Es el primer pasaje que nos habla de Felipe. Y dice Juan 14, 8. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Se lo leo una vez más. San Juan 14, 8. Felipe le dijo a Jesús, al Señor, muéstranos el Padre, es todo lo que necesitamos y eso nos va a bastar. A lo que Jesús le dijo, oigan lo que le dice Jesús a Felipe: tantos tiempos que estoy con vosotros, no solo refiriéndose a Felipe, sino a los demás discípulos, y no me habéis conocido. Ahora sí, es aquí muy personal. ¿No me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame el Padre? Es el primer registro que la Biblia tiene de Felipe. Y ahí en ese pasaje, Felipe es uno de los varios discípulos del Señor, porque el Señor tenía muchos discípulos. Un día, estaba yo leyendo Juan, que vio venir a Jesús, y Juan al principio no quería bautizarlo y lo bautizó. Después de que lo bautizó y salieron de las aguas del río, pues, Juan dijo, miren, le dijo a sus discípulos de Juan, les dice él, miren, si quieren irse con él, váyanse, no tengan pena, váyanse con él. Pero ustedes son los que disponen. Pero si se quieren quedar conmigo, dijo Juan, pues quédense, pero pueden irse con él. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno es siervo del Señor, no anda viendo que este es mío, que este es de aquel. No, 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 no. No. Por supuesto que la gente tiene que ser muy ordenada, ¿verdad? La gente tiene que ser muy formal. La gente tiene que ser muy firme. Yo tuve a un hermano en la iglesia que me dijo, pastor, yo ya fui miembro de todas las iglesias, hasta mormón fui. Y cada vez que iba a una diferente iglesia me tocaba que bautizarme. Pero no, eso no es correcto estar. Yo oía a mi amigo predicador, él era, él era agrónomo, pero dejó la ingeniería de agrónomo y pues el Señor lo llamó al ministerio y él predicaba acerca de cuando las plantas, ¿cómo decirle? No, él sabía cómo decir, decía, o sea, como replantar. Y decía, muchas veces una planta
se le saca desde sus raíces y se siembra en otro lugar. Dice, muchas veces la, eh, la planta cobra vida. Y muchas veces esa planta la vuelven a quitar de su lugar y la plantan en otro lugar. No, hay un riesgo de un 50% que no viva. Pero él decía, pero ya cuando la resiembran una tercera y cuarta vez, es de hecho que esa planta se muere, se seca. Él decía eso y después él sacaba, eran como paradojas, y entonces él eso lo explicaba en la vida espiritual. Decía, no es bueno que el hermano esté hoy en una iglesia, mañana en otra iglesia, pasado en otra iglesia, porque posiblemente de tanto estar cambiando iglesias, por último se marchite o se muera. No, por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eh, entonces tenemos que tener mucho cuidado, bastante cuidado. Yo recuerdo que hace muchos años llegó un grupo de hermanos a nuestra iglesia y iban comandados por un hermano. Y ya me dijeron, hermano Rivera, nosotros nos salimos de tal iglesia, somos 50 hermanos y yo soy el cabecilla y hemos estado pensando a qué iglesia congregarnos, a dónde hacernos miembros y entonces nos pusimos de acuerdo y pensamos que es aquí en su iglesia. Somos 50 hermanos, me dijo él. Y le dije, ¿y por qué se salieron de su iglesia? Y me comenzaron a decir muchas cosas de su pastor, pero cada quien tomaba la palabra y decía cosas contra su pastor. Y por fin me preguntan, ¿será que nos podemos hacer miembros de su iglesia? No se va a poder, le dije. ¿Por qué, hermano? No. Pues sí, ahorita vienen hablando de aquel pastor, el segundo voy a ser yo y el tercero saber quién va a ser. Y nunca más volvieron, nunca más regresaron. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy sabios, muy prudentes, tenemos que ser personas que de verdad respetamos al Señor y respetamos los ministerios, ¿verdad? Entonces, Felipe eh, es aquí en el capítulo 14 y versículo 8 y 9 se nos da más o menos, pues no así algo muy amplio, muy profundo. Por supuesto que hay cositas que tenemos que notar de ellas. Yo creo que notemos mínimo unas 4 cosas sobre este pasaje que leí de San Juan 14, 8 y 9. Y yo veo, usted puede ver más, usted puede sacarle más provecho, pero a lo menos es lo que yo puedo comentarle de lo que yo leo aquí en Juan 14, 8 y 9. Número 1, que Felipe siempre quería saber más del Padre. Él dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, él como que sentía una insatisfacción, como que se sentía incompleto, como que sentía que le faltaba conocer más del Padre. Y por eso le dijo a Jesús eso, ¿verdad? Entonces Felipe quería saber más del Padre. ¿Y quién no quiere saber? ¿Y quién no quiere tener más, qué? Tener más conocimiento, ¿verdad? Número 2, a Felipe le decía, él se sentía eh, como insatisfecho. Y eso es bueno, la insatisfacción no es mala. Bueno, depende, ¿verdad? Pero cuando digo que no es mala, es porque cuando usted se siente insatisfecho, usted se siente porque siente que tiene un vacío, siente que le falta algo, ¿verdad? Y entonces
usted busca cómo llenar ese vacío, cómo llenar satisfacer eso que siente en su ser. Felipe sentía eso. Era un hombre que se sentía insatisfecho. Por eso le dijo a Jesús, yo quiero conocer más al Padre, yo quiero saber más de Él, yo quiero que me digan más sobre el Padre. Qué bueno, ¿verdad? Y número 3, Felipe le faltaba conocimiento. Ah, le dijo el Señor, Felipe, ¿cuánto tiempo? Pues la verdad es que Jesús estuvo sobre la tierra 3 años y medio. Bueno, estuvo más porque él, desde que nació, él creció, dice Lucas 1:70. eh, pero su ministerio tuvo duración 3 años 6 meses. Ese, ahí fue donde él eh, comenzó a trabajar en el ministerio que el Padre le había dado, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice a Felipe, Felipe, pero tanto tiempo que hace que estoy con ustedes, Felipe. Llevamos más de 3 años de andar juntos, de estarles yo predicando, estarles yo hablándoles. Y entonces Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre una sola cosa somos. Entonces Felipe era una persona falta de conocimientos, sí, porque no tenía preparación intelectual o porque él no se preocupaba, no sé, si él no se interesaba, no sé, realmente. Y número 4, Felipe, Felipe pedía demostraciones. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y qué bonito tener sentir esa ansiedad, sentir ese deseo de, de que se le demuestre, por supuesto que, bueno, de Felipe no se dice, pero de Tomás sí se dice que el Señor se les aparece a sus discípulos, eh, come con ellos, platica con ellos, y después de estar un buen tiempo con ellos, se va. Y cuando Tomás, que no estaba ahí, llega, le dicen, Tomás, lo que te perdiste, Tomás. ¿Y qué me perdí? No, pues el Señor vino. No les creo. Bien, aquí estuvo comiendo pescado y pan con nosotros. No les creo, digo. Yo voy a creer, dijo Tomás, si meto mi mano en el costado y meto mi dedo ahí donde le pusieron los clavos, hasta entonces creeré. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero el Señor una vez más se, se le presenta a los discípulos, pero en esa vez ya estaba Tomás. Y el Señor no se dirigió a nadie más, sino a Tomás, y le dice, Tomás, acércate. Y Tomás estaba asombrado, estaba ahí perplejo, ¿verdad? Dice, acércate, Tomás. Fíjense que el Señor no ni lo exhorta, ni lo regaña, ni le llama la atención, ni lo señala, no. Le lo invita, ven, acércate. Mira, mete tu mano aquí en mi costado. Y tal vez Tomás no quería, pero como eso había él pedido, y viene y mete la mano en el costado de Jesús. Ahora mete aquí tu dedo, donde me pusieron los clavos y metió el dedo. Dijo, de verdad, tú eres. Y entonces Tomás confiesa y el Señor le dice algo. Le dice, Tomás, porque veíste, creíste. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Imagínense qué gran mensaje el que estaba dando el Señor en este momento. Pero Jesús no trató igual a Felipe. No sé, la verdad no puedo dar una razón del por qué.
cuando Felipe le dice que le muestre el Padre. O sea, Felipe era un hombre que pedía demostraciones. Y no creo que está mal eso, ¿verdad? Porque en la Biblia se habla de personas que pidieron, como en el libro de los jueces, ¿verdad? Cuando aquel muchacho le dice, si se moja el vellón, yo voy a creer que eres tú el que me estás hablando. Y se mojó, y al otro día, mira, si no se moja y llueve alrededor, yo sé que tú me estás hablando. Y el Señor una vez lo mojó, la otra vez no lo mojó. O sea, era pidiendo, ¿qué le digo?, demostraciones o señales, ¿verdad? Entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre. Yo quiero, o sea, él era un hombre que pedía demostraciones. Y claro, el Señor no está para satisfacer, pero el Señor, cuando ve que el corazón es sincero, es honesto, es transparente, es cabal, el Señor, ¿por qué no dar una demostración, verdad? Bueno, pero veamos el otro pasaje que nos habla de Felipe, porque el tiempo se nos va como usted no tiene ni idea. El otro pasaje está en el capítulo, en el primer versículo que leí de Juan 14, 8 al 9, se nos habla de Felipe como un discípulo, era parte del discipulado de Jesús. Un discípulo es muy diferente a un apóstol. Porque aparte están los apóstoles y aparte están los discípulos. Pero miren en este capítulo 8, versículo, que le digo, versículo 8 de Hechos. Léalo conmigo, por favor. Hechos capítulo 6, perdón, 8 estaba viendo yo. Es Hechos capítulo 6, versículo, ya le digo, el 6, si no estoy mal. Vamos a ver aquí, 5 y versículo 6. Dice aquí, a ver, versículo, Hechos capítulo 6, versículo 8, si no estoy mal. Dice aquí que desde el 5, agradó a la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, oiga bien, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y se mencionan otros nombres ahí, ¿verdad? Pero como estamos hablando de Felipe, fíjense que esta vez que se nombra en el capítulo 6, verso 5, a Felipe se le nombra porque los griegos estaban ahí discutiendo que por qué habían descuidado a las viudas, que por qué ya no las atendían. Y entonces los apóstoles se reunieron y se pusieron de acuerdo y dijeron, no, busquemos hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, y que ellos sean los 7 diáconos o 7 servidores, como usted quiera llamarle, porque diácono quiere decir eso, servidor, ¿verdad? Y entonces escogieron a Felipe escogieron más, escogieron 7, pero entre los 7 estaba Felipe. Felipe pasó de ser discípulo a ser diácono, a ser servidor. Y entonces aquí en este capítulo 6, verso 5 de Hechos, Felipe es escogido como diácono o servidor. Ahí estamos. Pero sigamos adelante. Ahora es Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y su versículo del 5 al 7. Miren cómo dice aquí. Oigan bien cómo dice. Hechos capítulo 8, versículo 5 al 7. Oigan.
Dice, y la gente, no, verso 5. Entonces Felipe, Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Yo le decía que la primer capital de Jerusalén o de Israel fue Samaria. Esa fue la primer capital. Ahora es Jerusalén, por supuesto, pero Samaria fue la primer capital de Israel. Y entonces Felipe descendió a Samaria y dice que él les predicaba a Cristo. Y la gente unánime le escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense que aquí, en este pasaje de Hechos 8, del verso 6 al 7, en ese pasaje de Hechos se nos habla de varias cosas de ahí acerca de Felipe. Número uno, que Felipe era un hombre activo, porque eso sí, en el Evangelio se necesitan gentes activas. Yo no sé cómo existen muchos hermanos y hermanas que ya se conformaron con estar sentadas en la iglesia. Ellos hasta su lugar tienen ya, y es todo, pero díganles que hagan algo, díganles que vayan y hagan tal cosa, no lo hacen. Se acostumbraron a estar sentados sin ninguna responsabilidad, sin ningún quehacer. No, 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 no. Felipe no era de esa clase de gente. Felipe era un hombre muy activo. Entonces pasó de ser discípulo a ser diácono y ahora entra a otra etapa en su vida. Por eso le decía Felipe y su proceso, porque ahora ya no es ni discípulo, ya no es ni diácono ni servidor. Ahora en este capítulo de Hechos 8, 6 al 7 se nos habla o se puede leer o se puede ver a Felipe como evangelista. Imagínense cómo en su proceso él va alcanzando. Entonces él era un evangelista, porque era un hombre activo. Su mensaje era cristocéntrico. Él no anduvo predicando otra cosa, no, él les predicaba a Cristo. Y luego también Felipe siempre llamó mucho la atención de sus oyentes. Y a ver si no, imagínense que antes de llegar Felipe a Samaria, había un brujo, un hechicero, que tenía encantada a la gente desde el más pequeño hasta el más grande, y todos decían, ese es el gran poder de Dios. Pero cuando oyeron a Felipe y vieron cómo Felipe Dios lo usaba, dejaron por un lado al hechicero, al brujo, y vinieron, y dice que atentamente oían a Felipe. O sea, Felipe llamó mucho la atención de sus oyentes. Felipe estaba seguro de lo que decía. Él en ningún momento titubeó, en ningún momento dudó, no. Él sabía que lo que les estaba predicando era la verdad de la palabra. Y la palabra es la espada de dos filos. Luego, Felipe no solo hablaba, sino demostraba. Es lo que nos falta a nosotros los predicadores hoy en día. Nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar. Pero Felipe, él no solo hablaba, él demostraba. Su mensaje se hacía realidad. Su mensaje, detrás de su mensaje habían liberaciones, habían milagros, habían señales, y la gente, pues, ¿quién no va a querer oír? ¿Quién no va a querer escuchar? ¿Quién no va a estar en un lugar donde la persona que ministra, Dios la usa poderosamente?
Bueno, ya para ir terminando, leamos el último pasaje que nos habla acerca de Felipe, y es ahí en Hechos capítulo 21. Hechos 21 9. Por favor, si leen conmigo, dice 8 y 9, perdón. Hechos 21 8 y 9. Y oigan como dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, dice que fuimos a Cesarea, y entrando, óigase bien, y entrando en la casa de Felipe el evangelista. Se lo leo una vez más. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, Hechos 21 8, que era uno de los 7. Ahí se recordaron que había sido diácono, había sido salvador. Posaron con él. Ahí durmieron muchos días en la casa de Felipe. Y dice el 9, este tenía 4 hijas jóvenes o doncellas que profetizaban. Yo veo 2 cosas ahí en ese pasaje. Uno, que Felipe era hospedador. Dice Pablo cuando le habla a los ministros del Evangelio, a los pastores, a los que tienen un ministerio, dice que los que ministramos tenemos que ser hospedadores. Y dice Hebreos que algunos sin saber hospedaron ángeles, porque habemos muchos que la puerta de nuestra casa no se la abrimos a la gente. No la abrimos. Y eso no puede ser. Felipe tenía ese, porque ese es parte de los 5 ministerios. Ustedes saben, hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y doctores. Y pastores, ¿verdad? Y Felipe tenía uno de los 5 ministerios. Él era evangelista. Y entonces él era una persona hospedadora. Y lo último, toda la familia era ministraban, porque en el verso 9 dice que tenía 4 jóvenes, 4 hijas jóvenes, doncellas, dice alguna versión, dice que estas 4 muchachas, ellas profetizaban. Seguramente que mientras Felipe estaba predicando a Cristo, ellas estaban ministrando profecía. Dios las usaba ahí en la parte profética. Qué bueno que nuestra familia también, no solo nosotros, pero nuestra familia también sea parte del ministerio. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder compartir esta palabra y esperamos que a más de alguna persona tú le hayas hablado. En el nombre de Jesús, bendigo a los siervos que nos estén escuchando, o tal vez por primera vez, o tal vez ya tienen muchos días o meses tal vez de estar sintonizando nuestro programa. Esperamos que una palabra de estas haya llegado a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.